Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más Guillermo Huerta Guerra, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, iglesia que tiene su templo en Aramberri y Guerrero, allí frente al Mercado Juárez. Les recuerdo que cada lunes a las 9 de la noche, durante noviembre y diciembre del presente año, estaré compartiendo con ustedes una serie de meditaciones bíblicas. Y para la de esta ocasión, la haremos basándonos en el pasaje que se encuentra en Marcos, desde el 4:35 hasta el 5:20 del mismo Evangelio. En este momento, dos son mis peticiones al Señor. Una es que prepare nuestros corazones de tal manera que esta meditación sea de bendición para nuestras vidas. Y la otra es que todo lo que gire alrededor de esta presentación sea únicamente para su honra y gloria. Así pues, vayamos al mar de Galilea, que es el punto de referencia donde inicia el pasaje bíblico de esta meditación. El escenario es el siguiente. Jesús acaba de predicar y despedir a una multitud. Es de noche. Él y sus discípulos suben a una barca e inician una travesía de unos 12 kilómetros aproximadamente, distancia que va de uno al otro lado del mar de Galilea. Recuerden, es de noche, así que solo se ve o se alcanza a ver hasta donde la luz de la luna y de unas cuantas lámparas colgadas en la barca lo permitan. Bien, después de haberse adentrado varios kilómetros en el mar, y tal vez por el cansancio, Jesús optó por dormir sobre un cabezal en la parte trasera de la barca. Hasta allí, todo bien. Pero de repente, de la nada, se desató una gran tempestad que elevaba la barca hacia las olas, hacia la cresta de las olas, y luego la dejaba caer hasta el valle de las mismas, hasta abajo. El poco tiempo que permanecía allí era suficiente para que la frágil embarcación se convirtiera en un gran recipiente donde otras olas dejaban caer bastante agua en la cubierta. Tanta que la palabra de Dios al respecto dice que la barca se anegaba. ¿Qué idea creen ustedes que cruzaba por la mente de aquellos hombres? ¿Cuál cruzaría por la de ustedes si hubieran estado ahí? Claro, no hay otra. La idea sería, nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Ante tal situación y sin otra alternativa, los discípulos despertaron a Jesús e inmediatamente lo pusieron al tanto de lo que estaba sucediendo. El Hijo de Dios, a su manera, reprendió a los niños traviesos de la naturaleza, puso todo en calma y luego hizo la pregunta obligada a los adultos temerosos que lo acompañaban. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? De esta parte del pasaje bíblico hay algo que vale la pena resaltar. Miren, cuando un profesor quiere poner orden en su grupo, reprende a los involucrados. Y al hacerlo, empieza llamándolos por su nombre. Por ejemplo, Juanito, deja de molestar. O Guillermo, ya guarda silencio. Pero Jesús no. Él puso orden sin mencionar nombres. Lo que hizo el Hijo de Dios, Marcos lo expresó con estas palabras. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Este detalle de no decir el nombre lo vamos a volver a mencionar un poco más adelante. Hay algo más que subrayar de estos primeros versículos, y esto es que
Durante la tormenta, los discípulos se llenaron de temor. Y cuando Jesús calmó la situación, la reacción de ellos, Marcos la escribió así: temieron con gran temor. Qué paradoja, ¿no? Durante la tormenta, los discípulos tenían temor. Y después de la tormenta, también. Esto del temor, también lo vamos a volver a tocar más adelante. Pues el temor tiende a surgir entre aquellos que son testigos de algún milagro de Jesús. Bien. Después de las peripecias surgidas durante la ajetreada travesía, los discípulos y su maestro lograron llegar al otro lado del mar de Galilea. Llegaron a la región de Gadara, una región que pertenecía al grupo de las 10 ciudades que formaban Decápolis. Ahora bien, para el tremendo susto que pasaron los discípulos en el mar, Gadara tenía lo suficiente para emparejarles la pizarra en tierra firme. Para empezar, tuvieron que haber llegado a muy altas horas de la noche o tal vez en la madrugada. Y por supuesto, claro que no hubo alfombra roja de bienvenida y mucho menos gente que los recibiera. Lo más seguro es porque todos ya estaban dormidos en la región. Bueno, todos menos uno. Y ese uno vino al encuentro de ellos. Era un endemoniado con un espíritu inmundo que venía corriendo desde los sepulcros con su piel algo maltratada, su traje de costumbre y con la misma actitud de siempre. Es decir, venía herido, desnudo y gritando. Era tal la fuerza de aquel habitante de los condominios sepulcrales que nadie podía atarle, ni aun con cadenas y grilletes, pues las primeras las hacía pedazos y los segundos los desmenuzaba. Pero escuche lo que sucedió enseguida. Cuando distinguió a Jesús entre todos, corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Por toda respuesta, Jesús hizo esta pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Se fijan? Lo que no preguntó al viento y al mar, aquí sí lo hizo. Le preguntó su nombre. Los que estaban ahí tal vez esperaban que aquel contestara diciendo: me llamo Leobardo, Juan, Andrés o algún otro nombre. Pero no fue así. La respuesta que salió de aquella garganta fue: me llamo Legión. Ahora, hermanos, pónganse en aquella escena. Métanse a aquella escena. Es de noche. Están en un camino solitario. Están escuchando aquellas palabras que quizá fueron pronunciadas con voz tenebrosa. Imagine a los discípulos detrás de Jesús. La vida de ellos dependía de que aquel energúmeno no tuviera un ataque de ira. Hasta podríamos afirmar que en esos momentos ellos preferían enfrentar la tormenta allá en el mar que estar frente al endemoniado gadareno allí en aquel lugar. El espíritu inmundo pidió a Jesús que le permitiera entrar en un hato de marranos que estaba por ahí cerca, y el Hijo de Dios se lo concedió. Lo último firme que pisaron aquellos cerdos fue el borde de un despeñadero. Luego cayeron al mar y se ahogaron, llevándose de encuentro a una legión de demonios que acababan de ser expulsados del cuerpo de un hombre de la región de Gadara. Pero los que apacentaban los cerdos vieron todo aquello y fueron a dar aviso a otros. Muchos vinieron a ver qué era lo que había pasado, y al llegar al lugar de los hechos no podían creer lo que sus ojos veían.
aquel hombre al que todo mundo le tenía miedo, al que tenían que sacarle la vuelta e irse por otro camino para no toparse con él, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Jorge Rivera, un evangelista del siglo pasado, decía al respecto: nadie supo quién puso ropa nueva a aquel hombre, pero todos supieron que Jesús había puesto un hombre nuevo dentro de aquella ropa. Pero volvió a suceder lo que se estaba repitiendo muy seguido. Ante los milagros de Jesús surgía el temor entre la gente, y este caso no fue la excepción. La palabra de Dios dice que los que se dieron cuenta tuvieron miedo y le pidieron que se alejara de los contornos. Este hecho cambió la vida del endemoniado gadareno, que antes de Cristo sembraba el miedo y el terror en los sepulcros, y después de Cristo recorría las calles sembrando la paz y predicando las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Vidas como las de este hombre, divididas en antes de Cristo y después de Cristo, hay más. Está la hija de Jairo, que aun cuando la resucitó, la Biblia dice que los que estaban ahí se espantaron grandemente. También el hecho de haber resucitado a Lázaro provocó que luego se armara un complot para matarle. A Saulo lo convirtió de ser su perseguidor a ser su seguidor. Pero la gente le seguía teniendo cierto temor al que llegaría a ser el escritor más elocuente del Nuevo Testamento. Como podemos ver, Jesús cambió vidas reprendiendo enfermedades, expulsando demonios y hasta permitiendo que tocaran el borde de su manto para que la gente recuperara la salud. Lo que hizo en aquel tiempo lo sigue haciendo ahora. Sigue cambiando vidas y poniendo corazones de carne donde había de piedra, salvando pecadores por su gracia infinita y por el trabajo de sus siervos que predican el Evangelio con poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y la mejor noticia: la salvación es gratuita. Es un don que no se puede comprar en las farmacias o en las tiendas de la esquina, y que tampoco se obtiene con buenas obras, pues, como dijo Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La solidez de esa salvación gratuita para todos los creyentes se empezó a fraguar un viernes por la tarde, cuando 3 hombres fueron crucificados en el monte Calvario. 2 murieron allí para pagarle a la humanidad sus deudas, y el otro para pagar las deudas de la humanidad, incluyendo la de usted y la mía. Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.